Ahí sí. Ya, aquí lo que estamos viendo, que creo que supongo que se está viendo, por favor, si es que me pueden comentar si que está viendo, Sí, sí, está son, bien. da- son datos que se obtuvieron de la página de energía abierta, ¿ya? Sobre lo que es la capacidad instalada y la demanda de los años, desde el 2009 al 2019. Aquí, si se dan cuenta, tenemos desde el 2009 hasta el 2016, lo que son divididos en SIC, que es el sistema central, y el SINC, que es del norte grande, ¿ya? Y luego el 2017, con la interconexión, ya pasó a ser el CEN, que es el Sistema Eléctrico Nacional, ¿ya? Aquí tenemos la capacidad y la demanda. Lo que se va a hacer ahora va a ser lo mismo que se hizo que hizo el profe en la clase. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que en base a estos datos nosotros podemos proyectar también una, un crecimiento, podemos proyectar cómo sería después de estos años, pasado el 2019, por ejemplo, para el 2020, que está ahora, que después van a salir los datos el próximo año, lo más probable, para el 2021 y así sucesivamente, haciendo un análisis de esto. Por ejemplo, el primer análisis que se puede hacer fácil es cómo crece de año a año. Tal como lo vieron con el profe, lo que se hace es tomar el valor que está en el momento, compararlo con el del año pasado y normalizarlo sobre el valor del año pasado. Y eso sucesivamente todos los años. Por ejemplo, aquí el 2010 respecto al 2009, el sistema interconectado central eh, tuvo un crecimiento de un 6%, eso está en por unidad, por eso dice 0,06. Tuvo un aumento de un 6%, en el zinc hubo un aumento mínimo de 2 megawatts, así que el aumento es casi menos del 1%, cerca del 0,05%. Y si yo tomo estos dos valores del sistema central y el norte grande y los considero como un uno total, sumando las capacidades obviamente, tengo un crecimiento de un 4,9%, si lo considero junto. Les digo que lo considero junto porque después la evaluación acá pasa a ser un sistema nomás. Entonces ya no existe el sistema interconectado central y el SYNC. Por eso hago la comparación al tiro con los sistemas unidos. ¿Ya? ¿Para qué ver la tasa de crecimiento? Para ver la velocidad en cómo va aumentando año tras año el desarrollo de la capacidad. Ustedes saben que, por ejemplo, la capacidad, creo, no sé si todo, pero la capacidad del sistema interconectado nacional es aproximadamente el doble de la demanda máxima anual. O sea, se toma la demanda máxima en todo el año, el pic, y el doble de eso aproximadamente es igual a la capacidad instalada del sistema eléctrico, ¿ya? De hecho, si nosotros comparamos aquí, por ejemplo, entre la capacidad y la demanda, aproximadamente, por ejemplo, aquí voy a hacer eh, la comparación. Por ejemplo, tenemos que, esto, por ejemplo, ya, tomamos el valor de esa, más el sigma, el SIC, y con paréntesis, el problema. Y si yo lo divido después por la demanda, perdón, era al revés. Es la demanda dividido la demanda del sigma al SIC dividido por la capacidad. Nos da que es 52% la demanda respecto a la capacidad, ¿ya? Eso normalmente se maneja ese dato, está alrededor, mira, al menos de los datos que podemos obtener de energía abierta, tenemos que la demanda respecto a la capacidad anda dentro del 40 hacia arriba, hasta el 52%. Eso normalmente es así, por ejemplo, en la estadística se maneja ese valor, ¿ya? En los datos, de hecho en clase, al menos los que han tenido la oportunidad de tener mercado eléctrico con el profe Roa, es un dato que se entrega, un dato importante para tener una idea de cuánto es lo que tenemos instalado. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar no siempre van a estar todas las generadoras funcionando al unísono, ¿ya? De hecho, se hace todo un predespacho, el despacho, para poder obtener los costos menores, reducir el tema
del consumo. Por ejemplo, no es viable económicamente prender una generadora en el norte para poder darle energía a algo que está en Puerto Montt, ¿ya? Por eso se hace un despacho también. Aparte que si ustedes saben, las líneas de interconexión tienen un límite de 600 megawatts, si no me equivoco, aproximadamente. Entonces, por eso existe un predespacho y por eso también tenemos todo lo que es el despacho y predespacho para evitar todos esos problemas. Bueno, aquí yo calculé para el primer año, 2010, como no tenía el 2008, partimos en el 2010 para compararlo con el dato que tenemos, que es el 2009, y tenemos una tasa de crecimiento del 6,5%. Si yo esto lo extiendo hasta todos los datos que tenemos, donde tenemos el SIC, podemos también obtener una tasa promedio que sería del 6%, ¿ya? Esto es equivalente a lo que hicieron con el profe, pero con datos de la demanda y el PIB, donde el profe demostró que la relación entre desarrollo tecnológico, o sea, desarrollo del país y el desarrollo eléctrico, perdón, están muy relacionados, ¿ya? Por ejemplo, si hay un año en que tienen problemas económicos, existe una disminución en el PIB, obviamente el desarrollo tecnológico puede generar, o sea, eso puede generar un efecto sobre el desarrollo eléctrico y tecnológico y generar una baja, ¿ya? En la tasa de crecimiento, ¿ya? Bueno, aquí en el SIC hacemos lo mismo, comparamos la diferencia entre el año presente, el año anterior, y lo dividimos por el año anterior para poder obtener la tasa de crecimiento de ese año, ¿ya? Y en el CEN yo lo que tomé fue la suma de los valores y dividirlo por la suma de los valores en el año pasado, ¿ya? ¿Qué podemos ver acá? Que no, tenemos, por ejemplo, una tasa de crecimiento promedio para el SIC de un 6%, muy parecido a lo que es el SIN, claro que ahí habría en un 0,6%, y que si yo lo considero como un sistema conectado, como es lo que está ahora, ¿ya? Porque es importante recordar que tenemos ahora un sistema nomás y que los otros son el de Aysén y Magallanes, pero están aislados básicamente porque están muy al sur. Y si lo consideramos juntos desde el 2009 ya, para hacer la comparación, tenemos una tasa de crecimiento de un 5,8%, que es aproximadamente un 6%. Muy parecido a lo que era la tasa de crecimiento del SIN y el SIC, así que podemos hacer una idea general de ahí. También podemos hacer lo mismo para lo que es el crecimiento de la demanda, ¿verdad? Aquí la demanda. Demanda y obtener datos acerca de la demanda. Ya después vamos a ver por qué. Perdón. Y considerando el sistema unido desde un principio. ¿Qué podemos ver acá? ¿Qué se puede obtener de estos datos al tiro? De primera forma, nos damos cuenta que en general, haciendo estos análisis sobre los crecimientos, podemos obtener que claramente la demanda aquí es mucho más lenta, o sea, el desarrollo de la demanda va más lento que el desarrollo de la capacidad. ¿Por qué sería esto? Bueno, uno de los temas del por qué la demanda crece más lento que la capacidad es porque uno no puede demandar algo que ya no existe. Por ejemplo, si tú quieres poner una industria en un punto, en algún lugar, en alguna ubicación, pero no tienes fuente eléctrica ahí, tendrías que pagar por hacer una línea privada prácticamente para esa industria. Entonces, económicamente no es muy viable, ya que los costos de kilómetros de cable son demasiado altos, ya son una inversión gigantesca. Entonces no se puede demandar algo que no existe. ¿Por qué? Porque y si no existe la posibilidad de llevar a cabo esa conexión, bueno, entonces jode la industria. ¿Ya? Entonces siempre o sea, se mantiene una instalación mayor de la demanda para no generar procesos, baches o algo así como cuellos de botella, ¿ya? Que es lo que pasa en la interconexión del sistema SYNC y el SIC, que tenemos el cuello de botella de los 600 megawatts. Entonces no podemos estar llevando más de eso porque no hay más cables, y la inversión de los cables de por sí, de hacer una línea paralela, es muy cara. Entonces eso probablemente después vaya a existir, tal vez con el desarrollo de la capacidad, tal vez vaya a haber necesario
generar otra línea para evitar ese cuello de 600, no sé, tal vez llegar hasta el doble, cosas por el estilo, pero es una inversión demasiado grande, entonces esto es un tema que se piensa con mucho más. Aparte que de todas formas, se genera, o sea, el consumo de energía en el norte es súper grande. Si se dan cuenta, es cerca de un tercio de prácticamente la población central, que es donde está la mayoría de la población en Chile. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo al punto, la demanda obviamente va a ser menor que la capacidad que la tasa de crecimiento de la capacidad, ¿ya? Por esos puntos. ¿Qué podemos obtener ahora? Tenemos, por ejemplo, que si yo quiero, por ejemplo, saber aproximadamente cuánto sería el crecimiento para, quiero hacer una estimación, quiero ver, por ejemplo, cuál aproximadamente podría llegar a ser la demanda en el futuro, ¿ya? Bueno, ¿cómo se hacía eso? Primero, tomábamos los valores de los años y el de la demanda. Claro que aquí vamos a ocupar el SEC, vamos a tomar como dato el SEC, SEN, perdón. Vamos a sumar estos valores para perdón, de la demanda, lo vamos a considerar junto al tiro, y procedemos a graficar simplemente, tal como se hizo en regresiones. Para esto nos sirve regresiones y hacer estimaciones futuras. La proyectamos, la tenemos el año, sí, perfecto, y alguien que se acuerde qué es lo que había que hacer después de tener proyectada la gráfica para poder obtener una función que me pueda representar eso. ¿La línea de tendencia? Exacto, la línea de tendencia. Si tú ves, por ejemplo, aquí la línea de tendencia, la más obvia que parece ser, es una línea lineal, ¿ya? Haríamos la línea de tendencia, encontramos una lineal y pedimos que nos presente lo que es la ecuación del gráfico y también el valor de R que nos da la relación entre la línea y la proyección. Por ejemplo, aquí tenemos un factor de correlación de 0,98, lo que es súper bueno, está cerca del 1. Tenemos una relación directa y positiva. Entonces podemos decir que este valor 8 es significativo. Mira, chica. ¿Qué podemos hacer ahora entonces? Tenemos la función, tenemos los valores, podemos obtener el proyectado del SEN. Esto es un repaso de lo que hizo el profe en la clase del martes, por si acaso, ¿ya? Para hacer estudio de tasa de crecimiento, líneas de tendencia, un repaso de regresiones, ¿ya? Pero enfocado directamente en lo que es el área del desarrollo del mercado eléctrico, ¿ya? Recuerden revisar los apuntes de las clases pasadas para lo que son las evaluaciones que se vienen. El test lo más probable es que sea un ejercicio y el quiz posiblemente sea una tarea donde tengan que investigar un poco de lo que es materia que se pasó, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos acá? Tomamos la fórmula que tenemos, que es de donde tenemos una constante de 275,64, lo multiplicamos por el año básicamente y le sumamos la constante de 54. ¿Será? El año. Sí, bueno. 75. 3 menos 5, 4, 5, 5, 8. Y nos da un aproximado de 8.176, cercano a lo que es nuestro 7955. Y aquí podemos calcular el error.
entre nuestro proyectado, nuestro real, y nuestro error promedio, que sería suma, aunque la suma de esto se considera, o sea, hay que hacerlo al cuadrado, ya que si consideramos eso, el error va a ser 0. Y luego, bueno, aplicamos la potencia y... estos datos. Bueno, ahí podemos calcular el error promedio. Si nosotros aquí sumamos, debería dar 0, si no me equivoco. Así que hay que considerarlo al cuadrado. No nos dio eso. Esto dividido entonces por 9, si no me equivoco. El error promedio de 8,4. Bastante cercano en realidad, porque estamos considerando valores de 7000. Bueno, de aquí se pueden sacar las proyecciones hasta el año... Si yo extiendo este... Rayos, va a abrir el enlace. Si yo extiendo los años hasta el 2000, pongámosle que el 2030, si no me equivoco, al 2030. Al 2030 y proyectamos cómo sería la demanda. Falta uno. Tendríamos una demanda aproximada, una capacidad, perdón. Esto es la demanda. Sería de 3. Sí, la demanda proyectada sería de 13,98 y para el 2030. Así podríamos. Lo mismo se hace para la capacidad. En teoría, si nosotros calculamos la capacidad, nos debería dar cerca del doble y lo podríamos calcular. Aquí tendríamos lo mismo. Un repaso, repito, de lo que hizo el profe. Esto ya es conocido prácticamente, ya que tenemos el inicio que hicimos con regresiones, pero sí, aquí lo estamos aplicando básicamente a datos reales. Tenemos el SEN, calculamos, luego pasamos a calcular lo que es la gráfica. Aquí volvemos a ocupar la línea de tendencia. Como aparentemente la lineal es la más representativa, y si no, a menos que sea un polinomio de el igual número, o sea, igual grado al número de puntos, que sería mucho más representativo. Tenemos un coeficiente de relación de prácticamente 9,8, bastante representativo, y podemos proyectar de las demandas y proyectar la capacidad del SEM, considerando los SEM activos. Igual sería a los 1049,9 el año menos
12 elevado a menos 6, que es prácticamente menos 6. 2 por 10 elevado a 6. Sería 10.000, me equivoqué, ¿no? 0 a 6. 0 a 6 son cerca de 1000. Me equivoqué. Ah, es menos, perdón. Ah, no sé, está bien. Sí. Era otro. Está bien. Que nos da un equivalente a... Ahí sí, me parece. Era uno más. Chuta. Cerca de los 19... 100.009. Chuta, no hay un problema. Bueno, 2 más. ¿Alguien sabe? 2 más 6. Aquí me pilló la cosa. ¿Cuánto representaba ese 2? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda cómo cambiar esto acá? 2. O sea, según el 2 elevado a 6, si es 2 millones, pues sí. Sí, sí, yo también tengo esa misma, pero... 2. Un segundo. Hacer 6, 0. Pero debería ser los 2 millones. Es 1, 2, 3. Sí, pero no nos da. A ver, proyectémosla. Sí, no, pero hay un problema de error ahí. Evidentemente hay un problema de error, ya que debería ser cerca de los 11.000 y no de los 10.000, a lo menos, y no a los. Y no. ¿Cómo se llama? Y no 100. ¿Cachai? Entonces hay un problema del dato. Bueno, pero se Parece que es un hace. error de la fórmula porque la hice con calculadora y da lo mismo que te da en el proyecto, o sea, la proyección. ¿Da lo mismo? Sí, da los 109. Dale. Es la fórmula la que está con un error. Ah, espérate, aquí creo que le equivoqué. Aquí sumé la. No, está bien. 15.000. La proyección, estamos en los años acá abajo, la demanda acá arriba y por A, 2009 menos 2000. Sí, bueno, debe haber un problema ahí que no nos pasó en la demanda, nos pasó aquí en la gráfica. Bueno, pero ¿se entiende cómo se hace? Esta es la parte matemática, esto es súper fácil. Ahora, ¿qué es lo que pueden decir sobre esto? Es me interesa más, ¿ya? Porque lo que es regresiones ya se vio, tal vez lo que no se vio fue el tema de la tasa de crecimiento, porque comparamos con el año pasado. De todas formas, por ejemplo, cuando ustedes lo que se hace es sacar la tasa de crecimiento respecto al año pasado, uno ocupa el año pasado como el año de referencia. Yo podría también decirles, bueno, consideren un año de referencia para todos los datos. ¿Ya? En el momento de pedir eso, yo les puedo decir, ya, el 2009 va a ser su año de referencia para la tasa de crecimiento. Entonces, solamente sería respecto al 2009, por ejemplo, tendrían que dividir siempre respecto al 2009 porque estaríamos con eso, ¿ya? Se puede cambiar el año de referencia, siempre, ¿ya? Es simplemente o es una referencia, es como cuando uno obtiene el promedio, las desviaciones estándar, uno considera que el promedio, por ejemplo, normalmente es nuestra referencia para ver qué tan alejados estamos de, ¿ya?
Aquí también eso se puede hacer una tasa de crecimiento diferente que no sea respecto al año anterior, se puede obtener un año fijo como referencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo cómo ha estado el desarrollo de la capacidad eléctrica respecto al 2010, porque el 2010 hubo un cambio, o por ejemplo aquí el 2017, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir cómo iba creciendo los años anteriores y cómo empieza a crecer después del 2017 una vez que se interconectaron, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver en el CEN que tenemos igual bien irregulares los valores, por ejemplo, un 4%, un 9% el crecimiento del 2010 respecto al 2010, después un 5 y así bajó, llegamos incluso a un 2% de crecimiento y después cuando ya estaba el sistema interconectado está al borde del 3, 3,9, 3,7, después hubo un bajo aquí al 2019 de un 2,4%. Hacer eso de análisis, ¿qué más se puede obtener de estos datos? Cosas por el estilo, una pregunta, algo así como un pequeño dato que se puede, o sea, alguna pregunta que sea implícita dentro de estos datos, que como decía el profe, bueno, esto es un tema más estadístico, ¿ya? Porque básicamente es un análisis de datos, pero enfocado en lo que es la demanda, y estos datos de hecho son datos reales. Esto yo lo saqué de ahí energía abierta, ¿ya? ¿Se entiende cómo se hace el proceso? Vuelvo a repetir que esto es un repaso de lo que hizo el profe, O ¿ya? sea, lo que hicimos en el ejercicio, sí. La duda sería, en el caso que tú pusieras ahí un año de referencia, lo que cambiaría es la fórmula Va a cambiar la tasa de crecimiento nomás, no va a o cambiar la sea, proyección, porque la proyección tú la haces pero... respecto a los datos que están. Ah, no, no, sí, pero me refiero, se cambiaría, por ejemplo, en este caso, la fila de las tasas de crecimiento, pero Exacto, la fórmula quedaría igual la resta de este año con el año anterior, y lo que cambia es el año con el que lo divides. claro. O sea, no necesariamente, por ejemplo, si yo te digo, porque cuando tú haces esta resta, Sí, tu año de referencia es con quién restas tú. Tú, al ya. año que estás, tenemos, por ejemplo, el 2010. El 2010 va a estar, aquí está el O sea, B4. El 2000, el año claro. siguiente con el Yo le, anterior. yo le quito el año de referencia y lo divido por el año de referencia. Eso es lo que se hace, Ah, o sea, que si tú ¿ya? pones un año en específico, para toda esa fila va a ser ese mismo año en la resta y en la Claro, división. claro, porque, por ejemplo, ya, el 2010, por ejemplo, respecto al 2009, que fue la de referencia. Yo digo, el 2009 de referencia, ¿cómo es el crecimiento en los siguientes años? Por ejemplo, vamos a tener que el primer año creció tanto respecto al 2009, el siguiente año creció, o sea, tiene un crecimiento acumulado de tanto respecto al 2009, ¿cachai? Sí, 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 sí. ¿Ya? Pues eso es lo que cambia en la referencia. Como por eso les digo que, por ejemplo, en la división estándar o varianza, ahí normalmente uno toma, por ejemplo, el promedio, pero ese es netamente un año de referencia, eso tú lo puedes cambiar, ¿ya? Sí, Eso es netamente una referencia, es una referencia estándar. Aquí en este caso, por ejemplo, para evaluar la demanda, comparar con el año anterior es sería lo más obvio. ¿Por qué? sí, Porque se actualiza el sistema y, por ejemplo, ya, yo, ¿cuánto crecía en este año? Que es lo que normalmente se hace también respecto al PIB, que es como cuánto creció respecto al año pasado. Porque, por ejemplo, si comparamos con un año hace 30 años, bueno, no tiene mucho sentido, a menos que hayamos implementado alguna ley o alguna cosa, en este caso, por ejemplo, en la interconexión de los sistemas, en que cómo pudo haber afectado el crecimiento, ¿ya? Si es que fue lineal, si es que fue exponencial, si es que hubo un cambio muy pequeño, muy rotundo, ¿ya? ya, Eso es lo que se puede obtener de comparar con un año específico o de eso en particular, de cambiar la referencia, ya. ¿ya? Pero básicamente sí, o sea, si ustedes comparan esto con lo que hizo el profe, es muy parecido porque de hecho es lo mismo básicamente, pero depende de los datos que le entreguemos, ¿ya? Y de la referencia que queramos, o si es que queremos alguna cosa en particular, no sé, que evalúen el crecimiento por la tasa de crecimiento y la proyección al futuro para alguna cosa, no sé, datos de alguna empresa o algo por el estilo, ¿ya? Pero si se dan cuenta es regresión. Es regresión y lo que es tasa de crecimiento es súper fácil porque es una resta y una división por la referencia. ¿Ya? Así que básicamente esto es casi un repaso de regresión. Simplemente está enfocado directamente a datos reales y a cosas que pasan. Y le recomiendo, por favor, revisar las cosas pasadas que vieron con el profe
porque la próxima viene un test y un quiz que van a ser cortitos, pero es una evaluación de todas formas, ¿ya? Y para que sigan manteniendo buenas notas. Después me parece que tenemos clases que va a ver el tema de la profe Rosita, que es más enfocado como no sé si todos tuvieron formulación y evaluación de proyectos. Sí, el semestre pasado. Ya, perfecto, porque ahora